Mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Jurassic World The Game. Bueno, el día de hoy continuamos con nuestra cuentita 100% free to play. Hoy vamos a traer lo que sería el evento Poder Maternal. También traeremos una criatura a nivel 40 y la información sobre la nueva criatura de Choque Titanes del mes de mayo. Así que no te lo pierdas, pero antes de eso, no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu hermoso like. Ahora sí, sin más dilación, vamos con la información. Vamos allá. Bueno, el día de hoy tenemos en lo que sería ya el menú de batallas el próximo Choque de Titanes, que es nada más que el Araborginia, un pterosaurio atacante. Muy bueno. O sea, no es de los mejores, pero muy buena criatura que tendríamos que ir a desbloquear, recordándoles que los pterosaurios son criaturas que tenemos en menor cantidad. Diría yo que igual que los anfibios, tanto los pterosaurios como los anfibios son criaturas en menor cantidad en el juego. Los carnívoros y los herbívoros son demasiados en comparación a este tipo que tenemos aquí. Entonces, hay que ir sí o sí por el desbloqueo del Araborginia. Aparte de eso que me estaba olvidando, el Araborginia también tiene un híbrido, que eso también hay que tomar en cuenta, que se llama el Cryoloborginia. Un híbrido pterosaurio muy bueno, que estaría entre el top 3, top 5 de los mejores voladores del juego. Entonces tendríamos el Araborginia. Vamos a tener que ir por esta criatura. Tenemos billetitos y el resto. Bueno, lo tenemos que esperar dentro de 4 días más o menos. Ya tendría que venir el Choque de Titanes. Recuerden que hay que desbloquearlo con los puntos. Y según veo aquí, van a ser solamente 10 puntos. Bueno, eso es algo interesante. No sé si Ludia se ha equivocado. Pero aquí está el puntaje, que eso no me había fijado. Que solamente van a ser 10. Mucho ojo con esto. Recuerden que el día domingo sería el aniversario del juego. No sé si será por eso que esta criatura tiene menor cantidad de puntos de desbloqueo. Igual estaremos pendientes de cualquier noticia referente al aniversario de Jurassic World The Game. Bueno, ahora estamos ya con la criatura que vamos a levelear a nivel 40. Gracias a la encuesta que hicimos con los miembros del canal de nivel tiranosaurios, ellos votaron por los compis. Vamos a ver, los compis, la criatura de bandada, la primera criatura de bandada que vamos a subir a nivel 40 en esta cuenta free to play. Son muy bonitos, muy bonitos. Me encantan estas criaturitas chiquitas, pero poderosas. Muy poderosas, ¿por qué? Porque tienen unas habilidades totalmente rotas. Pero ya mismo la vamos a hablar un poquito de ellas. Primero vamos a darle de comer sus últimos 2 niveles a ver qué hacen. Vamos allá. Oh my god. Se le tiran encima a una pobre cabra. Qué bárbaro. No sé, tendría que hacer un top del cuál es la forma de comer más cruel, si esta o lo de los cenozoicos. ¿Se acuerdan de los lobos esos que comían a los pobres dodos? No sé, veamos otra vez. Tremendo, tremendo, tremendo esa forma de comer de los compis. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí lo tenemos a los compis. Vamos a ver qué nos dice Ludia sobre los compis. Los Compsognathus medía aproximadamente unos 125 centímetros de largo. Eso lo convierte en uno de los dinosaurios conocidos más pequeños. 1,25 centímetros de largo. Es 1,20 metros de largo sería. 125 centímetros. Bueno. Son pequeñitos comparados a las otras bestias, pero sigue siendo poquito grande en comparación a un perro mediano. Los expertos pudieron confirmar que los compis eran carnívoros cuando encontraron un lagarto pequeño dentro de los restos del dinosaurio. Pudieron ser también omnívoros, ¿no? No especifica que sean carnívoros, pero bueno, están en el grupo de los carnívoros. Los Compsognathus tienen patas digitigradas, ok, lo cual implica que mantienen el equilibrio con los dedos de vez que con toda la planta. Ah, interesante, ¿no? Los deditos.
tipo pollo. Y los Compsognathus tienen unos ojos particularmente grandes, lo cual sugiere que es un depredador que usa mucho la visión. Seguramente tuviese rápidos reflejos para evitar que se le escapasen las presas o para huir también de en este caso, de los depredadores. Aquí tenemos a los compis, muy bonitos, me agradan realmente sus colores y su forma. Es una de las criaturas más bonitas que tenemos en el juego, por lo menos para mí. ¿Cuál es su nivel? Que eso es cosa importante que tomar en cuenta. Los compis forman parte de un grupo especial del juego que se llaman bandadas. Obviamente tienen estadísticas como todas las demás criaturas. Tienen unas estadísticas de 1379 de vida con 527 de ataque. Tienen las mismas estadísticas y tiene una producción de monedas de 67.584 cada 2 horas. Bueno, vamos a hacer la comparativa. Solamente de estadísticas vamos a comparar a los compis. Tienen una producción de 33.792 monedas por hora. Eso lo hace acreedor al puesto 11. Ni siquiera entra en el top. Lastimosamente no entra en el top. Y es el parámetro más cercano al top 10. Entonces no vamos a poder hacer la comparativa con los compis. No entra en el top con la producción de moneda. No entra en el top con la cantidad de vida que tiene. 1379 no entra. Porque el número 10 de nuestro top en la isla es de 2720. No tiene comparación. Se queda casi al último en el puesto 29 de los 30. De las 30 criaturas que tenemos hasta el momento. Tiene un ataque de 527 que lo hace acreedor al puesto 25 de 30 criaturas. Y tiene un poder de combate de 3937. También en el puesto 29 de 30 criaturas. Si hablamos estadísticamente de vida y ataque, los compis son malísimos. Son de las peores criaturas que nosotros podemos tener en el juego, hablando de legendarios. Pero los compis, y como otros grupitos más de dinosaurios, forman parte de un grupo selecto que se llaman bandadas, como les había comentado hace poquito. Este grupo selecto tiene unas habilidades totalmente rotas que los hacen mejores sin importar sus estadísticas, las cuales podemos resumir en las que pueden sobrevivir varios golpes, en las que pueden revivir después de que haya pasado un turno y regresen. Son habilidades que los hacen totalmente top en comparación a las demás criaturas. No las voy a explicar detalladamente en este video porque ya tenemos en el canal un video específico que habla sobre las bandadas del juego. Aquí en la descripción le voy a dejar el link para que ustedes lo puedan revisar con mayor tiempo. Obviamente está más específico con ejemplos y más cositas detalladas en lo que respecta a las bandadas. Por el momento los compis estadísticamente son malos, pero por habilidades son las mejores criaturas que podemos tener. Y si hablamos de los top en esta ocasión, los compis realmente serían el número 1 hasta el momento, ganándole en sí al Edmonti. Puede llegar a sobrevivir los compis golpes del Edmonti. Por esa razón los compis se lo engloba en un grupo distinto en comparación a las otras criaturas. Otra cosa que tienen los compis, aparte de sus habilidades rotas, es su híbrido. Vamos a ver su híbrido que vino en este año. Tenemos al Compsognathus, formado de la fusión del Dracovenator con obviamente los compis. Es otra bandada y mucho más rota que los compis. ¿Por qué? Porque las estadísticas son más altas y no tienen comparación con los Compsognathus. Entonces el híbrido es muy buen híbrido. Lastimosamente hasta el momento solamente fue obtenible en la temporada del Dracovenator. Hasta que no regrese el Dracovenator en una forma desbloqueable, no lo vamos a poder obtener. Entonces tenemos que esperar que el Dracovenator regrese para poder obtener al Compsognathus de forma free to play.
Entonces ahí estaría el análisis de lo que serían los compis. Muy buena criatura por sus habilidades y muy bonitos por su estética. Bueno, vamos con el eventito del día de hoy, Poder Maternal. ¿Qué tenemos aquí? Criaturas herbívoras. Tenemos el Badajosaurus, criatura de intercambio, Driagnotus, criatura de temporada. El Deinocheirus, criatura de desbloqueo, Unaisaurus, Parasaurolophus de ámbar y el Anquilosaurio de desbloqueo. Bueno, recursos que ya les había comentado que son más bajos en comparación a lo que teníamos la semana pasada. Bueno, ahí está. Aunque, espérate un ratito, si podemos observar aquí tiene un error visual, supongo, una probabilidad del 250%. Ludia siendo Ludia. 250% de probabilidad de que me salgan billetitos 500 de ADN. Esa Ludia siempre esforzándose para hacer trampa. Bueno, dejamos así, vamos a continuar. Vamos con lo que sería el evento. Tenemos 3 peleas con herbívoros. Ok, vamos a ver. Bueno. Está bien. Vamos allá, vamos a hacerlo. A ver, veamos. Necesitamos 3 herbívoros, cuidado. Vamos a utilizar los que están acá primero. Vamos a usar un apatosaurio como tanque. Llevamos el Ankylodokus y llevamos un Eolambia. Yo creo que ese sería el equipo. Vamos allá, 7 milloncitos. Pagamos. Bueno, por suerte no nos salió ningún carnívoro. Eso nos ayuda bastante en el evento. No es de supervivencia también. Creo que esa semana que Ludia puso los eventos de supervivencia, se arrepintió de volverlo a hacer. Porque esos eventos de supervivencia sí estaban horribles. Ya Ludia no lo ha vuelto a poner por el momento. Por lo menos esta semana. La próxima semana esperamos nuevos eventos, nuevas cositas. Porque hasta el momento que hago la grabación, no hay nada de la información sobre la criatura de la próxima temporada. No sé si al momento que ustedes vean el video ya esté la criatura, la noticia de la criatura de temporada. Esperemos que sí. Más que seguro que sea uno de los tiranosaurios que teníamos ahí. Uno de los gran comedor, pequeño comedor, que parece realmente el comedor de la sala, la cocina. Pero bueno, así es el nombre que le han puesto. Esperemos que sean uno de ellos, porque no tenemos otro tipo de criatura a la vista. Porque lo que tenemos cerca es la Megalocebia, que también va a venir al juego dentro de algunos días, de par de días. Andas, que guardas, que no atacas. ¿Qué mismo haces, chicuelo? ¿Ah? Me pone otra vez. No me ataca. Así vamos a estar todo el día. Ya puedes atacarme, por favor. ¡Demonios! Tendré que atacarlo para ver si por ahí afloja algo. Bueno, aflojó. Difícil, pero aflojó. Listo. Vamos a pegarle. Yo creo que voy a cambiar para que por lo menos el Eolambia, que tiene más ataque, lo reviente con poco. Ahí le aguantamos. Es que no le vamos a aguantar nada, ¿eh? No, mejor guardamos. Al Nundagosaurus no le vamos a aguantar nada. Son 2 golpes. Bueno. Me ataca con todo. El Ankylodokus. Se necesito 4, ¿ah? Bueno, por suerte el próximo es un pterosaurio y eso me va a dar ventaja con el Apatosaurus. Viene Cejitas, a ver qué hace. Uy, con 2 no me vas a matar, Cejitas. Está jodido.
Y le reventamos. Bueno. Vamos a la siguiente. Estuvo fácil la primera batalla. Vamos a la batalla número 2. Tres herbívoros y no hay carnívoros. Bien. O sea, estamos en este caso neutros, ¿no? Bueno, ganándole un poquito al último. Vamos a poner a este. Pongamos a un Triceratops y reventamos con un Salmoxis. 7 millones para adentro. Ahí está. Ok, 2. Bien, el Giga. El Giga. No me acuerdo en qué evento lo desbloqueé. Bueno, no es que lo desbloqueé. Lo obtuve. Obtuve una copia del Giga. Pero ahí sí tuve bastante suerte para poderla obtener, ¿no? Estas criaturas no salen tan fácilmente. Sí, que le aguanta. Le aguanta el Giga. Pero lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar para que venga el Triceratops. Y creo que así le podemos aguantar. No. Voy a guardar. Ludia estos días realmente ha estado muy secreta. O sea, ha tenido lo que sería bastante secretismo en los eventos del mes de mayo. No sé si porque nos está preparando algo bueno. O no nos está preparando nada. Ludia, como siempre, arrasando con todo. Esperemos. Yo realmente aspiro que haya eventos formidables para el aniversario. Por lo menos la próxima semana. Ya traeré cositas interesantes. Aunque empieza bien con la Megalosebia, por si acaso, ¿no? Es una criatura buena, un super híbrido de aniversario. Está bien, empezamos bien en ese punto. Viene el choque de titanes de 10 puntos. También yo le veo, o sea, dos eventos que van acorde a un festejo, ¿no? Dos eventos que dan la entrada a un festejo interesante. Vamos a la siguiente batalla. 3 herbívoros. No ha habido carnívoros, así que eso se hace más fácil, ¿no? Vamos este con este y terminamos con el Elmonty. Otra cosa que ya me acordé, que estaba justamente pensando en qué evento está trayendo Ludia. Aparte de los eventos de la semana que han sido diarios, cosa que no lo había hecho antes. Teníamos eventos semanales, pero eran cada 2 días teníamos un evento nuevo. Pero esta semana está día a día. O sea, tenemos eventos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Creo que el sábado también tenemos uno y el domingo. Pero bueno, la cosa es que dentro del transcurso del día hay eventos. Tenemos el de Megalosebia que les he comentado. Tenemos el choque de titanes de 10 puntos. Y me estaba olvidando uno que es Blue. Blue en torneo. Blue, tenemos a Blue en torneo. Así que también es el que tomar en cuenta que es un evento de aniversario. No es que Ludia se ha olvidado. Me parece que esas cositas son totalmente diferentes a lo que ha hecho. De igual esperamos más. Yo espero más cositas de eventos. No que nos regalen, pero la cosa es que nos hagan eventos que valga la pena entrar al juego y sacar alguna que otra criatura interesante. Faltan las de intercambio. Vamos a ver qué tipo de intercambio podrían traernos. También falta el calendario del mes de mayo. No lo saca. No sé si al momento que ustedes ya vean este video ya lo haya sacado. Yo creo que sí, ya lo tuvo que haber sacado al momento que vieron este video. Porque el aniversario, lo que es la próxima semana y el mes de mayo ya está pasando los días. Entonces, mucho cuidado con eso, Ludia. No deje pasar los días para el calendario mensual. Bueno, listo. No ha sido un evento difícil, es un evento sencillo, creo que todos pueden sacarlo. Veamos si tenemos alguna suerte en esta ocasión. Hemos tenido mala suerte en todos los eventos de la semana pasada y el eventito de esta semana que subimos ya el video también, no tuvimos tampoco suerte.
Vamos a ver si ahora tenemos algo de suerte y sacar un legendario de torneo. Tenemos uno del barco de intercambio y el otro de temporada. Creo que el de barco de intercambio vendría mejor, ¿no? Vamos allá. Vamos a ver. Veamos qué suerte tenemos. Poder maternal. Bueno, es legendario común, chicos y chicas. Ámbar, billetitos y el Velociraptor legendario. Este es el Velociraptor legendario. Este es el acosador de los herbívoros. El Unaisaurus. Bueno, terminamos. Bueno, esto es todo lo que respecta al video de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya sido muy útil la información. No se olviden de suscribirse al canal quien no esté suscrito y dejen su hermoso like, que eso ayuda bastante al contenido. Con esto me despido y nos veríamos en un próximo video de Jurassic World The Game. Hasta la próxima. Bye bye.